Hola a todos, en este video vamos a empezar a desarrollar la segunda parte del tema de estadística. En esta segunda parte vamos a hablar acerca de las medidas de tendencia central. Para explicar de qué se trata hay que recordar que la estadística siempre trabaja con datos. Ahora, algo que se hace con mucha frecuencia cuando nosotros tenemos un conjunto grande de datos es representar a todo ese conjunto de datos con un solo número o con una sola cantidad. Por ejemplo, ¿no? Si a nosotros nos dicen que en una empresa hay 300 trabajadores y que el sueldo promedio de esos empleados es de 3.000 soles, lo que están haciendo es representar a todos los sueldos que ganan todos esos trabajadores con un solo número que es el promedio, ¿no? Es decir, en promedio todos ellos ganan 3.000 soles. No quiere decir que todos ganen 3.000 soles, pero 3.000 soles es un valor representativo, ¿no? A eso se conoce como una medida de tendencia central, ¿no? Como una cantidad o un número que sirve para representar a todo un conjunto de números, ¿no? Un solo dato que sirve para representar a todo un conjunto de datos. Las principales medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. En este primer video vamos a hablar acerca de la media, ¿de acuerdo? A la media también se le conoce como media aritmética, ese es su nombre completo. Y en estadística se le representa con una letra X con una barrita, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos un conjunto de datos o un conjunto de números, x1, x2, x3 hasta xn, la media aritmética se calcula como la suma de todos esos datos dividida entre el número de datos, ¿no? La suma dividida entre el número de términos. Este es el mismo concepto que hemos visto en el tema de promedios, ¿no? El promedio de un conjunto de números es la suma dividida entre el número de términos, ¿no? Un ejemplo muy sencillo podría ser el que aparece por aquí, ¿no? Supongamos que un estudiante ha obtenido las notas 12, 13, 16, 11 y 20. Si nosotros queremos calcular la nota promedio, ¿no? O si queremos calcular la media aritmética de esas notas, lo único que tenemos que hacer es calcular la suma de las notas, 12 más 13 más 16 más 11 y más 20. Y como son 5 notas, habría que dividir todo eso entre 5, ¿de acuerdo? Toda esa suma sale 72 y 72 entre 5 es igual a 14,4. Ese sería el valor de la media, ¿no? Simplemente la suma dividida entre el número de términos, ¿de acuerdo? Ahora, una propiedad que tiene la media aritmética es la siguiente, ¿no? Si la media aritmética es 14,4, quiere decir que si todas las notas fuesen iguales a 14,4, el puntaje total sería el mismo. O sea, si en vez de tener 12, 13, 16, 11 y 20, todas sus notas fueran iguales a 14,4, 14,4, 14,4, 14,4, 14,4, el puntaje total sería el mismo, ¿de acuerdo? Esa es una propiedad importante que tiene la media aritmética. Bien, cuando nos dan los datos, como aquí en una lista, calcular el promedio o calcular la media es muy fácil, ¿no? Solo hay que sumar y dividir entre el número de términos. Otra situación que puede ocurrir un poquito más complicada es cuando los datos están en una tabla, como en este segundo ejemplo. En ese segundo ejemplo, a ver, vamos a suponer que a un grupo de jóvenes les hemos preguntado sus edades y hemos obtenido que algunos de ellos tienen 15 años, algunos tienen 16, algunos tienen 17 y algunos tienen 18 años. Y aquí al costado he puesto esta F minúscula, que si tú recuerdas es la frecuencia absoluta, ¿no? Cuando nosotros teníamos la frecuencia absoluta de un intervalo, la frecuencia representaba cuántos datos había dentro de ese intervalo, ¿no? Ahora, en este caso, cuando tenemos la frecuencia de un número, la frecuencia nos va a representar cuántas veces se repite ese número, ¿no? O sea, por ejemplo, este número 15 se repite 2 veces, ¿no? Este número 16 se repite 3 veces, el 17 se repite 4 veces y el 18 se repite 1 vez. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de ese grupo de personas, los que tenían 15 son 2, los que tienen 16 son 3, los que tienen 17 son 4 y los que tienen 18 son solamente 1, ¿no? Uno de ellos. El número total de datos, recuerda que se calcula como la suma de las frecuencias, ¿no? La suma de todas las frecuencias aquí es igual a 10. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cómo haríamos en este caso para calcular la media? ¿O cómo haríamos aquí para calcular el promedio? Y bueno, lo que podríamos hacer es utilizar lo que ya habíamos visto anteriormente. Para calcular aquí el promedio podemos utilizar el promedio ponderado. El promedio ponderado, si ustedes recuerdan, se calcularía multiplicando cada una de las edades por el número de veces que se repite, ¿no? Sería, por ejemplo,
15 por 2, vamos a escribirlo por aquí, 15 por 2 más 16 por 3 más 17 por 4, 17 por 4 y más 18 por 1. 18 por 1. Ay, casi no alcanza. Y todo eso dividido entre 10, que es el número total de datos. Esto sale 164 sobre 10, ¿no? Que dividiendo sería 16,4. Ahí está, ¿no? Esa sería la forma de calcular la media, otra forma de calcular el promedio, cuando los datos están en una tabla en la cual cada uno de los datos tiene una frecuencia, ¿no? Recuerda que la frecuencia es el número de veces que se repite cada uno de esos datos, ¿no? O cada una de estas edades. Eso lo podemos representar de esta manera, ¿no? Ahí lo he puesto aquí en este cuadrito. La media se puede calcular multiplicando a cada uno de los datos. X en este caso representa cada uno de los datos por su frecuencia, ¿no? Sumar todos esos productos, o sea multiplicar a cada uno de los datos por su frecuencia, 15 por 2, 16 por 3, 17 por 4, 18 por 1, sumar todos esos datos, ¿no? Este símbolo significa sumatoria, y esa suma dividirla entre el número total de datos. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí, ¿no? Hemos multiplicado cada uno de los datos por su frecuencia, ¿no? Cada uno de los datos por su frecuencia, y hemos dividido entre el número total de datos. Eso es cuando cada uno de los datos tiene una frecuencia distinta, ¿no? Cada uno de los datos se repite un número distinto de veces. ¿Ya? Y un tercer caso sería cuando los datos están en intervalos, ¿no? A ver, supongamos que aquí se ha calculado el peso de un grupo de personas que van desde los 60 kilogramos hasta los 100 kilogramos, ¿no? Y aquí nos dan la frecuencia de cada intervalo. La frecuencia de un intervalo es el número de datos que hay dentro de cada intervalo, ¿no? O sea que hay 3 personas que pesan entre 60 y 70 kilogramos, 8 que pesan entre 70 y 80 kilogramos, 7 que pesan entre 80 y 90 y 2 que pesan entre 90 y 100. Aquí también lo que queremos es hallar el peso promedio o la media de los pesos. Aquí tenemos un pequeño problema, porque nosotros sabemos que hay 3 personas que pesan entre 60 y 70 kilogramos, pero no sabemos exactamente cuánto pesa cada una de esas 3 personas. Entonces aquí, para poder hallar el promedio total, lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuál es el promedio de cada intervalo. Y el promedio de cada intervalo lo vamos a calcular con esta XY, que si recuerdas se conoce como la marca de clase, ¿no? La marca de clase, hemos visto ya en un video anterior, se calcula como el límite inferior más el límite superior entre 2, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería 60 más 70, 130 entre 2, ¿no? Eso sería 65, ¿no? Para el siguiente, la marca de clase sería 70 más 80 entre 2, 75, ¿no? Para el que sigue sería 85 y para el último sería 95. En este caso, la marca de clase nos va a decir cuál es el promedio de cada intervalo, ¿no? O sea, el peso promedio de las personas que están dentro de este intervalo, que va de 60 a 70, va a ser 65 kilogramos. El promedio de las personas que están dentro del segundo intervalo va a ser 75, para el siguiente 85 y para el último 95. Y ahora, para hallar el promedio total, vamos a volver a utilizar la misma propiedad, ¿no? Solamente que esta vez la X va a representar la marca de clase, ¿no? O sea, vamos a multiplicar la marca de clase de cada intervalo por su frecuencia, ¿no? La marca de clase de cada intervalo por su frecuencia, o sea, 65 por 3, 75 por 8, 85 por 7 y 95 por 2. Eso sería 65 por 3, 75 por 8, 85 por 7 y 95 por 2. Y vamos a dividir todo eso entre el número total de datos, que en este caso el número total de datos es 20. ¿Sí? Bien, efectuando las operaciones, esto sale 1580 entre 20, que es igual a 79, ¿no? Aquí salió un número entero. Es igual a 79. Entonces, cuando los datos están en intervalos, para poder hallar el promedio o para poder hallar la media, primero tenemos que hallar el promedio de cada intervalo, que se calcula con la marca de clase. La marca de clase es el límite inferior más el límite superior entre 2, ¿no?
Si ya tienes la marca de clase de todos los intervalos, para ir al promedio tienes que multiplicar la marca de clase por la frecuencia, la marca de clase por la frecuencia, la marca de clase por la frecuencia, la marca de clase por la frecuencia. Sumas todo eso y lo divides entre el número total de datos. Y con eso vas a obtener el peso promedio o la media de todos los pesos que aparecen en esa tabla, ¿de acuerdo? Entonces, tres formas diferentes de calcular el promedio para tres casos distintos, ¿de acuerdo? En este primer video estamos hablando solamente acerca de la media. En los siguientes videos vamos a hablar sobre la mediana y vamos a hablar sobre la moda, que son las otras medidas de tendencia importantes, ¿de acuerdo? Hasta el próximo.